y todas, en alguna etapa de nuestra vida, hemos tenido, o mejor dicho, nos han salido esas erupciones en la piel que hasta cierto punto pueden causar dolor y también son muy molestos e incluso pueden llegar a ser desagradables. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl. Otra palabra que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, hemos mencionado o hemos conocido. Que les digo, nadie. Y si por ahí una persona nos está viendo y no ha sufrido de este problema, creo yo que es un problema, incluso puede llegarse a convertir en enfermedad. Si nadie ha pasado por ello, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios, cuéntenos su experiencia, pero les aseguro que nadie nos hemos salvado de estas erupciones, de estas, ¿qué sería? ¿Cómo decirlo? Afecciones que salen, que se producen en nuestra piel. Y estamos hablando de los molestos granitos, que como ya se los dije, que como ya sabemos, son o pueden ser por diferentes situaciones, pero no vamos a hablar de cada uno de ellos o de cuántos tipos de granitos hay, no, de manera general. Nosotros aquí no vamos a referirnos a uno en específico, vamos a hablar de manera general. Los granitos o los granos son afecciones que salen en nuestra piel y que les digo, personalmente han sido un poco más molestos los que llegan a salir en el rostro. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Entonces, para poder decir granito o grano en lengua náhuatl de la región de Puebla, se dice sáhuatl. Sáhuatl. Es igual a grano en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Sáhuatl. Igual a grano en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya se los mencioné, hay de diferentes tipos, pero para poder englobarlos en una sola palabra sería sáhuatl. Les digo, estos pequeños molestos y que todo mundo odia, estos granitos, pues llegan a salir en todas las partes de nuestro cuerpo. Ninguna parte está libre, se salva de estas pequeñas erupciones porque si no te cuidas la piel, o que si eres alérgico a esta cosa, o que si te pusiste algún producto que no era para esa zona, no sé, una gran variedad de cosas, una gran cantidad de situaciones hacen que estas erupciones salgan en nuestra piel y que les digo son más notorias y son un poco más molestas las que llegan a salir en nuestro rostro. Y no solamente molestas, incluso en algunos momentos son dolorosos. Les digo, nadie creo yo que se ha salvado en esta vida de tener, aunque sea un mínimo granito en alguna parte de su cuerpo. Recuerden, sáhuatl igual a granito. Sáhuatl igual a grano en lengua náhuatl de la región de Puebla. Sáhuatl igual a grano en lengua náhuatl de la región de Puebla. Les digo, hay muchos tipos y hay muchas formas de quizá tratarlos, de quizá curarlos, y les digo, hay otros que son hasta cierto punto inofensivos, pero hay otros que creo yo que se llegan a convertir, o que aquí sí la verdad desconozco si hay alguna enfermedad que esté relacionado a estos problemas en la piel, que me imagino yo que sí. Por eso que hay especialistas, hay personas que se especializan para el cuidado de estos o para el tratamiento de estos granitos que les digo llegan a salir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Sáhuatl igual a grano en lengua náhuatl de la región de Puebla. Sáhuatl, así como zaguán, pero sin que sea de metal. Sáhuatl igual a grano en lengua náhuatl de la región de Puebla.
Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártalo con todas las personas que ustedes quieran, sus amigos, familiares, primos, conocidos, todos. Compartan este video para que si por ahí también en alguna etapa de su vida les ha salido algún granito en alguna parte de nuestro cuerpo, pues ya sepan cómo se llama o cómo se dice en lengua náhuatl. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, de cada vez que aprendemos una nueva palabra que podemos encontrarla en nuestra vida cotidiana. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Esto ha sido todo. Somos Mexicami. Amon Kakoxe.